corrí de vuelta a casa porque había olvidado los pasajes sobre la mesa de la cocina. Faltaban apenas 20 minutos para que saliera el autobús y no podía perder ese viaje que había planificado durante semanas. Abrí la puerta trasera sin hacer ruido, tratando de no despertar a nadie, cuando las voces de Samantha y Sebastián me detuvieron en seco. Estaban en la sala, hablando en esos susurros nerviosos que usan los conspiradores, y algo en mi instinto de madre me hizo quedarme inmóvil contra la pared del pasillo. El lunes ya está todo listo, hermana, decía Sebastián con una voz que me erizó la piel. El doctor Mendoza firmó los papeles. Mamá va directo al asilo y nosotros nos quedamos con todo. Un escalofrío me recorrió la espalda. Mis propios hijos, los que había parido y criado con tanto amor, hablaban de mí como si fuera un obstáculo que remover. Samantha se rió con esa risa fría que últimamente usaba conmigo cuando creía que no la escuchaba. 45 años trabajando como burra para que al final termine donde le corresponde, murmuró mi hija con desprecio. Ya era hora de que disfrutáramos lo que nos pertenece. Esta vieja ya cumplió su función. La palabra vieja salió de su boca como un escupitajo. Yo, que la había cargado en brazos durante sus pesadillas, que había trabajado dobles turnos para pagarle la universidad, ahora era simplemente una vieja estorbosa que había que quitar del camino. Mi cuerpo se paralizó contra esa pared mientras escuchaba cómo diseñaban mi destino. ¿Y si sospecha algo?, preguntó Sebastián. Mamá no es tonta, ha manejado sola el negocio todos estos años. Samantha soltó otra carcajada cruel. Por favor, es una anciana de pueblo. Además, las pastillas que le ponemos en el café están funcionando perfectamente. Cada día está más confundida. Ayer me preguntó 3 veces qué hora era. Las pastillas. Mi mente empezó a conectar los puntos que había ignorado durante meses. La somnolencia extraña después del desayuno, los mareos repentinos, esos momentos de confusión que había atribuido a la edad. Mis propios hijos me habían estado envenenando lentamente, preparando el terreno para declararme incompetente. Cada mañana había estado tomando mi propia destrucción en esa taza de café que Samantha me preparaba con tanta ternura. El juez nos espera a las 10, continuó Sebastián como quien habla del clima. Para las 12 ya estaremos firmando en la clínica. Para la tarde, mamá ya estará en su nueva jaula y nosotros seremos oficialmente los dueños de todo lo que tiene. La palabra jaula resonó en mi cabeza como un gong. Ellos, que habían mamado de estos pechos, que habían llorado en mi regazo, ahora se convertirían en mis carceleros. Lo más hermoso es que jamás sabrá la verdad, agregó Samantha. Con esa satisfacción venenosa. Le diremos que está enferma, que nosotros la cuidamos por amor, y vivirá creyendo que somos los hijos perfectos hasta el día que se muera sola en ese lugar. Sus palabras me atravesaron como cuchillos oxidados. No solo me querían robar. Me querían engañar hasta mi último aliento, manipular mi amor de madre hasta convertirlo en mi propia tumba. Mi respiración se volvió irregular mientras seguía escuchando. ¿Te acuerdas cuando éramos niños y mamá nos decía que la familia era lo más sagrado?, murmuró Sebastián con una ironía que me revolvió el estómago. Qué tonta era. Todo este tiempo creyendo que realmente nos importaba. Samantha suspiró con falsa nostalgia. Sí, muy tierna la pobre. Trabajando día y noche, sacrificándose por nosotros, creyendo que éramos su razón de vivir. Cuando en realidad solo estaba criando a quienes la iban a destruir. El silencio que siguió fue ensordecedor. Un silencio lleno de planes cumplidos, de una madre convertida en trofeo de guerra. Ahí estaba yo, Ercilia Cortés, de 69 años, escondida en mi propia casa como una ladrona, descubriendo que los seres que más amaba en este mundo me habían estado preparando la muerte desde hacía meses. Los pasajes del autobús se habían vuelto insignificantes. Ya no iba a ningún lado, porque acababa de descubrir que mi propio hogar se había convertido en territorio enemigo. Mis piernas temblaron, pero logré mantenerme en pie. Tenía que
salir de ahí sin ser descubierta, tenía que procesar lo que acababa de escuchar. Pero antes de moverme, Samantha habló una vez más, y sus palabras fueron el golpe final. Mamá siempre decía que nos amaba más que a su propia vida. Qué ironía que sea precisamente ese amor el que la va a destruir. Porque jamás sospechará de nosotros, jamás creerá que sus niños adorados sean capaces de traicionarla así. Logré salir de la casa sin que me descubrieran, con las piernas temblando y el corazón martilleando contra mis costillas. Caminé como autómata hasta la esquina, donde me senté en la banca del parque que había visto crecer a mis hijos. Ahí, rodeada de los recuerdos de cuando eran pequeños, intenté procesar la pesadilla que acababa de vivir. Mi mente se negaba a aceptar lo que había escuchado, pero las palabras de mis propios hijos seguían resonando en mi cabeza como ecos de una traición que llevaba meses gestándose. Cerré los ojos y me transporté a épocas mejores, cuando la vida tenía sentido y mi familia era mi fortaleza. Había construido todo desde cero después de que mi esposo muriera hace 15 años. Ercilia Cortés, viuda a los 54, con 2 hijos adolescentes y un negocio tambaleante que heredé de mi difunto marido. Mientras otras mujeres de mi edad se rendían ante la adversidad, yo me remangué las mangas y convertí esa pequeña tienda de abarrotes en el negocio más próspero del barrio. Trabajaba desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche, 7 días a la semana. Mis manos se curtieron contando monedas, cargando cajas, limpiando estantes. Pero cada amanecer valía la pena porque era por ellos, por Samantha y Sebastián, por darles la vida que yo nunca tuve. Vendía desde pañales hasta herramientas, atendía a 3 generaciones de familias que confiaban en mí, y poco a poco fui expandiendo el negocio hasta tener 3 sucursales en diferentes barrios. Los vecinos me admiraban. Doña Ercilia es una mujer ejemplar, decían cuando pasaba por la calle. Miren cómo sacó adelante a sus hijos después de quedarse viuda. Esa sí es una madre luchadora. Y yo me sentía orgullosa, porque efectivamente había logrado lo imposible. Samantha estudió administración de empresas en la universidad privada más prestigiosa de la ciudad. Sebastián se graduó de contador público con honores. Ambos tenían profesiones que yo jamás soñé tener, vivían en casas que yo les ayudé a comprar, manejaban autos que yo financié con mi trabajo. Durante todos estos años, ellos habían sido mi razón de levantarme cada mañana. Cuando me dolían las rodillas después de estar de pie todo el día, pensaba en sus sonrisas. Cuando los clientes difíciles me gritaban o me faltaban al respeto, me consolaba imaginando el orgullo en sus ojos cuando les contaba sobre las ganancias del mes. Cada peso que ganaba tenía un destino, el futuro de mis hijos, su bienestar, su felicidad. Samantha se había casado hace 5 años con un hombre que nunca me convenció del todo, pero que ella amaba. Yo pagué la mitad de su boda, una ceremonia fastuosa que costó más de lo que muchas familias ganan en un año. Sebastián había tenido varios trabajos, pero nunca parecía establecerse. Siempre venía a pedirme préstamos que jamás me devolvía. Y yo se los daba sin chistar porque era mi hijo, porque confiaba en que algún día encontraría su camino. Los domingos eran sagrados en nuestra familia. Yo cocinaba para todos, preparaba esos platos que les gustaban desde niños, y ellos venían con sus respectivas familias a almorzar. Sebastián traía a su novia de turno, Samantha llegaba con su esposo, y por unas horas mi casa se llenaba de risas y conversaciones. Yo me quedaba en la cocina, sirviendo, atendiendo, asegurándome de que todos estuvieran cómodos, y me sentía la mujer más afortunada del mundo. Mamá, eres la mejor cocinera del mundo, me decía Samantha mientras yo le servía más arroz. No sé qué haríamos sin ti. Y Sebastián agregaba, cuando seamos viejos, nosotros te vamos a cuidar como tú nos cuidaste. Te lo prometemos, mamá. Esas palabras me llenaban el alma, me hacían sentir que todos los sacrificios habían valido la pena. Mis hijos me amaban, me respetaban, me valoraban. O eso creía. Ahora, sentada en esa banca, recordaba esos domingos con una perspectiva completamente diferente. Las sonrisas que creía genuinas, los abrazos que pensaba sinceros, las palabras de amor que consideraba verdaderas.
Todo había sido una actuación, una obra de teatro donde yo era la única que no conocía el guión. Mientras yo cocinaba con amor, ellos calculaban cuánto tiempo más tendrían que fingir. Mientras yo servía la comida con orgullo maternal, ellos contaban los días que faltaban para deshacerse de mí, la tienda que había construido con tanto esfuerzo, las propiedades que había comprado pensando en su herencia, las cuentas bancarias que había llenado con mi sudor y lágrimas. Todo eso era lo que realmente les importaba. No era Ercilia la madre, era Ercilia la fuente de dinero que había que explotar hasta el último centavo antes de desechar. La mujer que había sacrificado su juventud, su salud, sus propios sueños por ellos, ahora era simplemente un obstáculo entre sus ambiciones y la riqueza que creían merecer. El sol comenzaba a ocultarse y yo seguía ahí, paralizada entre la incredulidad y el dolor más profundo que había sentido en mi vida. Peor que cuando murió mi esposo, peor que cuando tuve que enfrentar sola la responsabilidad de criar a 2 adolescentes. Esta traición era diferente, porque venía de lo más sagrado que tenía, el amor incondicional hacia mis hijos. Regresé a casa cuando ya había oscurecido, fingiendo que venía del viaje que nunca hice. Mis hijos estaban cenando como si nada hubiera pasado, como si no acabaran de planear mi destrucción esa misma mañana. «Hola mamá, ¿cómo estuvo tu día?», me preguntó Samantha con esa sonrisa falsa que ahora reconocía perfectamente. Me senté a la mesa y los observé con nuevos ojos, buscando en sus rostros alguna señal de culpa, algún indicio de lo que realmente pensaban de mí. «Bien, hija». Un poco cansada, respondí, estudiando cada gesto, cada mirada. Sebastián me sirvió un vaso de agua con esa cortesía fingida que ahora me parecía obscena. «Deberías descansar más, mamá. Ya no tienes edad para tanto trabajo», murmuró con esa preocupación artificial que me revolvía el estómago. Cada palabra suya era una mentira, cada gesto de cariño una manipulación calculada. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta repasando cada conversación reciente, cada situación extraña que había ignorado durante los últimos meses. Los síntomas que había atribuido a la edad cobraban ahora un significado siniestro. La somnolencia después del café matutino, los mareos inexplicables, esos momentos de confusión que me hacían dudar de mi propia memoria. Todo encajaba con la confesión que había escuchado sobre las pastillas que me estaban dando sin mi conocimiento. Recordé la insistencia de Samantha para que fuera al médico. «Mamá, últimamente te veo muy despistada. Deberías hacerte unos estudios», me había dicho hace 2 semanas. Yo había rechazado la idea porque me sentía bien, porque confiaba en mi fortaleza, pero ahora entendía sus verdaderas intenciones. Querían documentos médicos que respaldaran su farsa, querían crear un historial de deterioro mental que justificara su golpe final. También recordé las visitas inesperadas del doctor Mendoza, ese hombre que había aparecido de la nada ofreciendo consultas a domicilio para personas de la tercera edad. Samantha había insistido en que lo recibiera, había pagado sus honorarios, había estado presente en cada consulta como una hija preocupada. Ahora comprendía que esas visitas no eran para cuidar mi salud, sino para fabricar el diagnóstico falso que necesitaban para internarme. La madrugada se me hizo eterna mientras mi mente conectaba todas las piezas del rompecabezas. Las preguntas extrañas que me hacían sobre fechas y nombres, las pruebas de memoria que disfrazaban como conversaciones casuales, la forma en que anotaban mis respuestas cuando creían que no los veía. Habían estado documentando meticulosamente cada síntoma de confusión causado por las drogas que me administraban, construyendo un expediente falso que presentarían como evidencia de mi incapacidad mental. Al día siguiente, fingí normalidad. Mientras desayunaba, Samantha me preparó el café como siempre, con esa sonrisa maternal que ahora me parecía demoníaca. «Tómatelo completo, mamá. Te va a hacer bien», insistió cuando vio que apenas lo probaba. Pero yo ya no era la misma mujer ingenua de ayer. Fingí beberlo mientras secretamente lo vertía en la maceta que tenía al lado de mi silla. Si querían jugar a ser actores, yo también podía actuar. Durante el desayuno, observé cómo intercambiaban miradas cómplices cuando creían que no los veía.
como sonreían con satisfacción cuando yo fingía un pequeño momento de confusión. Cómo anotaban mentalmente cada comportamiento que pudiera servir para su expediente de demencia senil. Mis propios hijos se habían convertido en científicos del mal, estudiando a su rata de laboratorio para perfeccionar su experimento de destrucción. «Mamá, ¿te acuerdas qué día es hoy?», me preguntó Sebastián con esa falsa preocupación que ahora reconocía. Era una de sus pruebas rutinarias, diseñada para hacerme dudar de mi propia lucidez. «Martes», respondí deliberadamente mal, aunque sabía perfectamente que era miércoles. Vi cómo se iluminaron sus ojos y cómo Samantha reprimía una sonrisa de triunfo. Cada error que yo cometía era una victoria para ellos, un paso más cerca de su objetivo. Después del desayuno, me quedé sola en la cocina fingiendo lavar los platos mientras ellos se preparaban para ir a trabajar. Escuché fragmentos de su conversación en el pasillo. «Está peor que ayer», murmuró Samantha. «Perfecto. Para el viernes ya tendremos todo listo», respondió Sebastián. El viernes. Solo faltaban 2 días para que ejecutaran su plan, 2 días para que me convirtiera oficialmente en su prisionera. Cuando se fueron, corrí hacia mi habitación y saqué todos los documentos importantes que guardaba en mi caja fuerte. Escrituras de las propiedades, estados de cuenta bancarios, testamento, pólizas de seguro. Todo estaba ahí, esperando ser transferido a los nombres de mis verdugos. Había trabajado toda mi vida para acumular esa riqueza, y ellos se la iban a robar en una sola tarde con la firma de un juez corrupto y el diagnóstico falsificado de un médico sin escrúpulos. Revisé mi testamento con ojos nuevos. Había dejado todo equitativamente distribuido entre Samantha y Sebastián, creyendo que era lo justo, que era lo que cualquier madre amorosa haría por sus hijos. Pero ellos no querían esperar a mi muerte natural. Querían disfrutar de mi dinero. Mientras yo seguía viva, humillada y encerrada, pagando por mi propia destrucción desde una cama de asilo donde nadie conocería mi historia. La ironía era cruel y perfecta. Yo, que había construido un imperio comercial desde la nada, que había demostrado ser más astuta que muchos hombres de negocios, ahora era vista por mis propios hijos como una anciana indefensa que podían manipular a su antojo. Habían subestimado gravemente a Ercilia Cortés. No sabían con quién se estaban metiendo. No imaginaban que la mujer que había sobrevivido a la viudez, a la pobreza, a décadas de trabajo brutal, no se iba a dejar vencer tan fácilmente. Esa tarde, cuando regresaron del trabajo, los recibí con la misma máscara de normalidad que ellos usaban conmigo. Pero por dentro, algo había cambiado para siempre. La madre ingenua y confiada había muerto esa mañana en el pasillo de su propia casa. En su lugar había nacido una mujer con sed de justicia, dispuesta a luchar por su vida y su dignidad con todas las armas a su alcance. Durante los siguientes 2 días, mientras ellos creían que se acercaban a la victoria, yo comencé mi propia investigación silenciosa. Me levanté antes del amanecer para revisar todos mis documentos financieros, buscando cualquier movimiento extraño que hubiera pasado por alto. Y los encontré. Transferencias pequeñas pero constantes de mis cuentas hacia cuentas que no reconocía, retiros de efectivo que yo jamás había autorizado, préstamos solicitados a mi nombre sin mi conocimiento. La traición era más profunda de lo que había imaginado. No solo planeaban robarme en el futuro, ya me habían estado robando durante meses. Cada vez que Sebastián me pedía dinero para sus emergencias, cada vez que Samantha necesitaba ayuda con sus gastos médicos, estaban creando una doble contabilidad. Me pedían cantidades pequeñas en efectivo mientras sustraían cantidades mucho mayores de mis cuentas bancarias usando documentos falsificados con mi firma. Recordé todas las veces que había firmado papeles sin leer completamente, confiando en ellos cuando me decían, es solo un trámite rutinario, mamá, o necesitamos tu firma para actualizar los seguros. Cada una de esas firmas había sido utilizada para otorgarles poderes que yo no sabía que estaba concediendo. Mi propia bondad se había convertido en el arma que usaban para destruirme, pero lo que más me dolió fue recordar las ocasiones en que había dudado de mi propia memoria. Cuando no encontraba dinero que estaba segura de haber guardado, cuando
Los números en mis libretas no coincidían con lo que recordaba, ellos me tranquilizaban con esa paciencia fingida. No te preocupes, mamá. A nuestra edad es normal olvidar cosas, me decía Samantha mientras secretamente sabía exactamente dónde estaba ese dinero que yo buscaba. Las noches se volvieron mi refugio para planificar. Mientras ellos dormían creyendo que tenían todo bajo control, yo me quedaba despierta diseñando mi contraataque. No era solo una cuestión de dinero, era una cuestión de dignidad, de justicia, de demostrarles que habían subestimado gravemente a la mujer que los había criado. Si querían jugar sucio, yo les iba a enseñar quién había inventado las reglas del juego. El jueves por la mañana, fingí uno de mis peores episodios de confusión hasta la fecha. Cuando Samantha me trajo el café envenenado, actué como si no la reconociera. ¿Quién eres tú? ¿Qué haces en mi casa?, le pregunté con voz temblorosa. Vi cómo se le iluminaron los ojos con una mezcla de satisfacción y falsa preocupación. Era exactamente la reacción que necesitaban para su presentación ante el juez al día siguiente. Soy tu hija, mamá. Samantha. ¿No me reconoces?, respondió con esa actuación perfecta de hija angustiada. Sebastián apareció inmediatamente, como si hubiera estado esperando esta escena. Mamá, somos nosotros, tus hijos. ¿Te sientes bien? Ambos intercambiaron esas miradas de triunfo que creían que yo no podía interpretar en mi supuesto estado de demencia. Continué con mi actuación durante todo el día, fingiendo no recordar nombres, fechas, lugares familiares. Cada error que cometía intencionalmente era recibido por ellos como una confirmación de que su plan estaba funcionando a la perfección. Pobrecita, susurró Samantha cuando me oyó preguntar 3 veces qué día era. Se está deteriorando muy rápido. Su compasión fingida me daba náuseas, pero necesitaba que creyeran que tenían el control total de la situación. Esa tarde, mientras fingía dormir en mi sillón, los escuché confirmar los últimos detalles de su golpe maestro. Mañana a las 10 en punto estamos en el juzgado, murmuró Sebastián. El doctor Mendoza ya entregó el informe médico que declara a mamá incompetente para manejar sus propios asuntos. Para las 12 ya seremos oficialmente sus tutores legales. Samantha suspiró con satisfacción. Y para las 3 de la tarde, nuestra querida madre ya estará instalada en su nueva casa. El Hogar San Francisco está preparado para recibirla. El Hogar San Francisco. Había escuchado historias terribles sobre ese lugar, un asilo donde metían a los ancianos que nadie quería visitar, donde los trataban como números en lugar de personas. La comida era pésima, las instalaciones estaban deterioradas, y la mayoría de los residentes morían solos y olvidados. Ese era el destino que mis amorosos hijos habían elegido para mí. ¿Ya tienes listo el poder notarial?, preguntó Samantha. Por supuesto, respondió Sebastián. En cuanto tengamos la custodia, podemos transferir todas las propiedades a nuestros nombres. La casa, las 3 tiendas, las cuentas bancarias, todo. Para el lunes ya seremos millonarios oficiales. La palabra millonarios resonó en mis oídos como una confesión completa. No se trataba solo de deshacerse de mí, se trataba de robar cada peso que había ganado con mi esfuerzo. ¿Y si algún día quieres salir del asilo?, preguntó Samantha con una preocupación que claramente no sentía. Sebastián se rió con crueldad. Una vez que esté adentro con el diagnóstico de demencia, jamás podrá cuestionar nada. Y aunque lo hiciera, ¿quién le va a creer a una anciana loca que dice que sus propios hijos la traicionaron? Tenía razón, y ellos lo sabían. Habían planeado el crimen perfecto, pero había algo que no habían considerado en sus cálculos. Yo todavía tenía 24 horas para actuar. 24 horas para demostrarles que Ercilia Cortés no era la víctima indefensa que creían. Mientras ellos celebraban prematuramente su victoria, yo ya estaba planeando su derrota. No sabían que habían despertado a la leona que llevaba dentro, y que esa leona tenía garras mucho más afiladas de lo que jamás imaginaron. Esa noche, cuando finalmente se fueron a dormir después de confirmar todos los detalles de mi secuestro legal,
Me levanté silenciosamente y comencé a ejecutar mi propio plan. Si querían guerra, la iban a tener. Pero esta vez, las reglas las iba a poner yo. Y ellos iban a aprender de la manera más dura que nadie, absolutamente nadie, se mete con Ercilia Cortés sin pagar las consecuencias. La madre ingenua había muerto para siempre. En su lugar había nacido una estratega dispuesta a luchar hasta las últimas consecuencias por su dignidad, su libertad y su justicia. El juego había comenzado, pero ellos no sabían que ya habían perdido antes de empezar. A las 3 de la mañana, cuando la casa estaba sumida en el silencio, me levanté como un fantasma y comencé mi contraataque. Lo primero que hice fue llamar a Luciana Torres, mi mejor amiga desde hace 30 años, la única persona en quien podía confiar completamente. Su teléfono sonó varias veces antes de que contestara con voz somnolienta. «¿Ercilia? ¿Qué pasa? ¿Estás bien?» Su preocupación era genuina, tan diferente a la falsedad que había estado respirando en mi propia casa. «Luciana, necesito que vengas ahora mismo». Pero en silencio, sin que nadie te vea, le susurré, manteniendo la voz apenas audible. «Mis hijos quieren internarme mañana para robarme todo. Necesito tu ayuda». Hubo un silencio del otro lado de la línea, y luego escuché a mi amiga maldecir con palabras que no sabía que conocía. «Hijos de perra. Voy para allá en 10 minutos. Déjame la puerta trasera abierta». Mientras esperaba a Luciana, reuní todas las evidencias que había estado recopilando. Estados de cuenta bancarios, documentos legales, las pastillas que había encontrado escondidas en la cocina, todo lo que podía probar la conspiración de mis hijos. También preparé una grabadora antigua que tenía guardada, determinada a capturar en audio cualquier conversación incriminatoria que pudiera conseguir Luciana. Llegó vestida de negro como una espía, con una bolsa llena de suministros que había traído sin que yo se los pidiera. Traje una cámara pequeña, papel carbón para sacar copias, y pastillas para que puedas mantenerte despierta, murmuró mientras me abrazaba con esa fiereza protectora que solo las verdaderas amigas pueden ofrecer. «Ahora cuéntame todo, y no te saltes ni un detalle». Le relaté todo lo que había descubierto, desde la conversación que escuché hasta las transferencias bancarias no autorizadas. Luciana escuchaba con los puños apretados, y cuando terminé, tenía lágrimas de rabia en los ojos. «Ercilia, esto es mucho peor de lo que imaginas. Mi primo es abogado penalista, y lo que están haciendo se llama fraude agravado, falsificación de documentos y abuso de adulto mayor. Pueden ir a la cárcel por muchos años. Pero primero tenemos que conseguir pruebas irrefutables», continué, sintiendo como mi mente de comerciante se activaba para planificar la estrategia perfecta. «Necesito que mañana temprano vayas al banco con mis documentos de identidad y solicites un estado de cuenta completo de todas mis cuentas. También necesito que grabes todo lo que puedas cuando vengan a buscarme para llevarme al juzgado». Luciana asintió con determinación. «¿Y qué vas a hacer tú?». Me sonreí con una frialdad que me sorprendió a mí misma. «Voy a seguirles el juego hasta el final. Voy a actuar como la anciana confundida que creen que soy, pero voy a estar grabando cada palabra que digan. Cuando tengan todas las pruebas que necesitamos, entonces vamos a contraatacar con todo». Durante las siguientes horas, Luciana y yo planeamos cada detalle de mi supervivencia. Ella se llevaría copias de todos mis documentos importantes y los guardaría en un lugar seguro. También contactaría a su primo abogado para preparar las denuncias penales correspondientes. Mientras tanto, yo continuaría con mi actuación de demencia, pero esta vez registrando todo para usar como evidencia en su contra. «¿Estás segura de que puedes hacer esto?», me preguntó Luciana con preocupación. «Es muy peligroso, Ercilia. Si descubren que estás fingiendo». No la dejé terminar. «Luciana, llevo 69 años en este mundo, y los últimos 15 luchando sola contra todo. No voy a dejar que dos ingratos me destruyan cuando estoy tan cerca de la meta». «¿Cuándo?».
Luciana se fue, me quedé despierta el resto de la madrugada perfeccionando mi plan. Escondí la grabadora en el bolsillo secreto de mi vestido, practiqué mis expresiones de confusión frente al espejo, y repasé mentalmente cada paso que daría durante el día más importante de mi vida. Si mis hijos querían un espectáculo, se los iba a dar. Pero el final iba a ser muy diferente al que ellos esperaban. A las 6 de la mañana, cuando comenzaron a sonar los primeros ruidos en la casa, me metí en la cama fingiendo que había dormido toda la noche. Samantha apareció en mi puerta con esa sonrisa falsa que ya me resultaba nauseabunda. «Buenos días, mamá. ¿Cómo amaneciste?» Su voz tenía un tono especialmente dulce, como si fuera el último día que tendría que fingir amor hacia mí. «No me acuerdo dónde puse mis lentes», le respondí con voz temblorosa, comenzando mi actuación final. «No los encuentro por ningún lado». Samantha corrió a ayudarme con un entusiasmo que me confirmó lo emocionada que estaba por ejecutar su plan. «No te preocupes, mamá. Yo te ayudo a buscarlos. Hoy es un día muy importante». Sebastián apareció minutos después, también con esa cordialidad exagerada que usaban cuando querían algo de mí. «Mamá, tenemos que salir temprano hoy. Tienes una cita médica muy importante», me dijo mientras Samantha me ayudaba a vestirme. «¿Una cita médica?», pregunté fingiendo confusión. «No me acuerdo de haber pedido ninguna cita». «Es para tu bien, mamá», insistió Samantha mientras me abrochaba los botones de mi vestido con una delicadeza fingida. «El doctor quiere hacerte unos estudios para ayudarte con esos problemas de memoria que has tenido últimamente». Cada palabra que salía de su boca era una puñalada envuelta en terciopelo, pero yo mantuve mi expresión de anciana confundida mientras la grabadora secretamente capturaba cada mentira. Durante el desayuno, observé cómo intercambiaban miradas de satisfacción cada vez que yo fingía no recordar algo. Cuando Sebastián me preguntó si sabía qué día era y yo respondí deliberadamente mal, vi cómo reprimía una sonrisa de triunfo. «No importa, mamá. Lo importante es que estemos todos juntos», murmuró con esa hipocresía que me revolvía el estómago. «¿Todos juntos para qué?», pregunté con inocencia fingida. Samantha me tomó de la mano con esa ternura artificial que había perfeccionado. «Para cuidarte, mamá. Para asegurarnos de que tengas la mejor atención médica posible». Sus palabras sonaban hermosas, pero yo sabía que la traducción real era, para encerrarte donde no puedas estorbarnos mientras disfrutamos de tu dinero. A las 9 de la mañana, cuando se preparaban para llevarme a mi propia ejecución legal, sonó el teléfono. Era Luciana, aunque ellos no lo sabían. «Samantha, es para ti», les dije después de contestar. «Una señora pregunta por ti». Samantha tomó el teléfono con curiosidad, y yo aproveché ese momento para activar discretamente la grabadora y prepararme para el espectáculo final de mi vida. Mientras Samantha hablaba por teléfono, Sebastián se acercó a mí con esa sonrisa, que ahora reconocía como la sonrisa de un depredador. «¿Estás lista para tu gran día, mamá?», me preguntó. Y yo, mirándolo a los ojos con toda la actuación que pude reunir, le respondí: «No sé de qué me hablas, hijo». «¿A dónde vamos?». «Vamos a ver a un doctor muy bueno que te va a ayudar», me respondió Sebastián con esa paciencia fingida que me daba escalofríos. Samantha colgó el teléfono y regresó con nosotros, irradiando una energía que solo podía venir de saber que su plan estaba a punto de ejecutarse perfectamente. Era una confusión de números, mintió sobre la llamada de Luciana. «¿Ya estás lista, mamá? No podemos llegar tarde a tu cita». Durante el trayecto al juzgado, mantuve mi actuación de confusión mientras secretamente grababa cada palabra que intercambiaban entre ellos. «¿Te acuerdas de lo que tienes que decir cuando el doctor te pregunte?», me susurró Samantha al oído. «Solo contesta con honestidad, mamá. Si no te acuerdas de algo, está bien decirlo». Era perfecta la forma en que disfrazaban su manipulación como cuidado maternal. Sebastián manejaba con esa tranquilidad de quien tiene todo bajo control. «Mamá, cuando lleguemos, van a hacerte algunas preguntas rutinarias.
No te pongas nerviosa. Si no sabes las respuestas, me dijo mirándome por el espejo retrovisor. Nosotros vamos a estar ahí para ayudarte en todo momento. La ironía de sus palabras me cortaba como cuchillos. Ellos iban a estar ahí, pero no para ayudarme, sino para asegurar mi destrucción. Llegamos al juzgado a las 10 en punto, como tenían planeado. En la entrada nos esperaba el doctor Mendoza, ese hombre despreciable que había vendido su ética profesional por unas monedas. Buenos días, señora Cortés, me saludó con esa cordialidad profesional que ocultaba su traición. ¿Cómo se siente hoy? Le respondí con una sonrisa vaga y confundida, pero por dentro lo observaba como se observa a una serpiente venenosa. Está teniendo un día especialmente difícil, le explicó Samantha al doctor con esa preocupación teatral que había perfeccionado. Esta mañana no recordaba ni dónde había puesto sus lentes. El doctor asintió con comprensión fingida, mientras tomaba notas en su libreta. Cada observación que escribía era otra pala de tierra sobre mi tumba legal. Entramos a la sala donde nos esperaba el juez, un hombre mayor que parecía más interesado en terminar rápido el trámite que en realmente evaluar mi situación. Señora Cortés, soy el juez Ramírez, me dijo con voz monótona. Sus hijos están preocupados por su salud y creen que necesita ayuda especial. ¿Entiende por qué estamos aquí? Fingí confusión total, mirándolo con ojos perdidos. Ayuda. ¿Para qué? ¿Dónde estoy? Vi cómo Samantha y Sebastián intercambiaron esa mirada de satisfacción que conocía tan bien. Cada síntoma de confusión que yo mostraba era música para sus oídos. El doctor Mendoza le entregó al juez el informe médico falsificado, lleno de observaciones sobre mi supuesto deterioro mental. Como pueden ver, señor juez, la señora Cortés presenta claros síntomas de demencia senil avanzada. Es incapaz de manejar sus propios asuntos. Señora Cortés, ¿sabe qué día es hoy?, me preguntó el juez. Martes, respondí insegura, aunque sabía perfectamente que era viernes. ¿Y en qué año estamos?, continuó. En 1900. Comencé, fingiendo confusión total. El juez asintió con esa prisa burocrática que caracteriza a quienes quieren despachar casos rápidamente. ¿Reconoce a estas personas?, señaló hacia Samantha y Sebastián. Los miré como si los viera por primera vez en mi vida, y luego dirigí mi mirada perdida hacia el juez. Creo que son doctores, murmuré con voz temblorosa. Samantha se llevó las manos al pecho con esa actuación perfecta de hija dolida. Somos sus hijos, mamá. Samantha y Sebastián, ¿no nos recuerda? El juez revisó los documentos con rapidez, claramente convencido por la farsa que tenía ante sus ojos. Dado el estado evidente de deterioro mental de la señora Cortés, y considerando el informe médico que confirma su incapacidad para tomar decisiones, otorgo la custodia legal total a sus hijos, Samantha y Sebastián Cortés. Sus palabras resonaron en la sala como una sentencia de muerte. Gracias, señor juez, dijo Sebastián con esa humildad fingida que me daba náuseas. Solo queremos lo mejor para nuestra madre. Samantha agregó con lágrimas falsas en los ojos, ha sido muy difícil verla deteriorarse así. Pero ahora podremos darle el cuidado que necesita. Cada palabra que salía de sus bocas era una puñalada directa a mi corazón de madre. El juez firmó los documentos que oficialmente me convertían en su propiedad legal. En menos de 20 minutos, había perdido todos mis derechos como persona adulta. Ya no podía tomar decisiones sobre mi vida, mi dinero, mi futuro. Samantha y Sebastián ahora eran mis dueños legales, con poder absoluto sobre cada aspecto de mi existencia. ¿Y ahora qué sigue?, preguntó el juez mientras guardaba los papeles. La llevaremos inmediatamente al Hogar San Francisco, donde recibirá la atención especializada que requiere su condición, respondió Samantha con esa eficiencia que me aterrorizó. Ya tenían todo planeado hasta el último detalle. No era solo un robo, era un secuestro perfectamente orquestado. Mientras salíamos del juzgado,
Escuché a Sebastián susurrarle a Samantha, perfecto. Para las 2 ya estará instalada en el asilo, y para las 4 ya estaremos en el banco transfiriendo todo a nuestros nombres. Samantha se rió con esa satisfacción venenosa que ya me era familiar. 30 años esperando este momento. Por fin vamos a vivir como merecemos. En el auto camino al asilo, mantuve mi actuación mientras la grabadora secretamente capturaba cada palabra de su celebración prematura. ¿Te das cuenta de que somos millonarios?, murmuró Sebastián con euforia. Las 3 tiendas, la casa, las cuentas bancarias, todo es nuestro ahora. Samantha suspiró con contentamiento. Y lo mejor es que ella jamás sabrá la verdad. Vivirá creyendo que realmente está enferma y que nosotros la amamos. Pero había algo que no sabían. Mientras ellos celebraban mi destrucción, Luciana ya estaba ejecutando la segunda fase de nuestro plan. En ese mismo momento, mi amiga estaba en el banco solicitando los estados de cuenta que probarían todas las transferencias fraudulentas. También estaba contactando al abogado penalista que se encargaría de presentar las denuncias correspondientes. Cuando llegamos al Hogar San Francisco, mi corazón se encogió al ver las condiciones deplorables del lugar. Paredes descascaradas, pisos sucios, olor a desinfectante barato mezclado con abandono. Este era el lugar donde mis amorosos hijos habían decidido que pasara mis últimos años. No un hogar digno, sino el depósito de basura humana más económico que pudieron encontrar. Aquí va a estar muy bien cuidada, le mintió Samantha a la directora del lugar, una mujer de aspecto severo que claramente veía a los residentes como números en lugar de personas. Solo queremos lo mejor para nuestra madre. Mientras firmaban los papeles de admisión, yo observaba a los otros ancianos que vagaban por los pasillos como fantasmas olvidados por sus familias. Cuando me llevaron a la habitación que sería mi celda, fingí no entender lo que estaba pasando. ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuándo me voy a casa?, pregunté con voz temblorosa. Sebastián me tomó de las manos con esa ternura fingida que me revolvía el estómago. Esta es tu nueva casa, mamá. Aquí te van a cuidar muy bien. Sus palabras eran miel envenenada, dulces en la superficie pero letales en el fondo. Samantha me abrazó con esa actuación final de hija amorosa. Vamos a venir a visitarte todas las semanas, mintió descaradamente. Te queremos mucho, mamá. Pero yo sabía la verdad. Una vez que salieran por esa puerta, jamás regresarían. Yo me convertiría en un fantasma de su pasado, una molestia de la que finalmente se habían deshecho. Cuando mis hijos se marcharon del asilo con esas sonrisas de triunfo que creían que yo no podía interpretar, esperé exactamente 30 minutos antes de actuar. La enfermera de turno me había explicado las reglas con esa condescendencia que usan con los ancianos, creyendo que mi supuesta demencia me impedía entender. Pero yo había estado observando cada detalle, cada rutina, cada momento en que podría ejecutar mi escape. Me levanté de esa cama infecta y caminé hacia la ventana que daba al jardín trasero. Tal como había calculado, no había rejas ni obstáculos que impidieran una salida discreta. El personal era mínimo, la seguridad inexistente, y la mayoría de los residentes estaban demasiado sedados como para notar nada. Era el lugar perfecto para esconder a alguien que querías que desapareciera, pero también era fácil de abandonar si sabías cómo hacerlo. Saqué la pequeña lima que había escondido en mi zapato y comencé a trabajar en el pestillo de la ventana. Mis manos, curtidas por décadas de trabajo manual, recordaban perfectamente cómo manipular cerraduras defectuosas. En menos de 10 minutos, había abierto la ventana lo suficiente como para deslizarme hacia el jardín. A los 69 años, aún conservaba la agilidad que me había servido durante toda mi vida de trabajo duro. Una vez fuera, caminé con paso firme hacia la parada de autobús más cercana. Tenía dinero en efectivo que había escondido en mi ropa interior, anticipando exactamente esta situación. El plan que Luciana y yo habíamos diseñado durante la madrugada estaba funcionando a la perfección. Mientras mis hijos celebraban su victoria prematura,
yo me dirigía hacia el contraataque más devastador de mi vida. Llegué a la casa de Luciana justo cuando ella regresaba del banco con todas las evidencias que necesitábamos. Ercilia. No. Puedo creer que lo hayas logrado, me abrazó con esa fiereza protectora que solo las verdaderas amigas pueden ofrecer. Conseguí todos los estados de cuenta. Los robos son mucho peores de lo que pensábamos. Han estado vaciando tus cuentas. Durante más de un año. Me mostró los documentos bancarios que confirmaban mis peores sospechas. Transferencias de cientos de miles de pesos a cuentas que jamás había autorizado, préstamos solicitados con mi firma falsificada, inversiones hechas a mi nombre sin mi conocimiento. Samantha y Sebastián no solo habían planeado robarme en el futuro, ya me habían estado robando sistemáticamente desde hacía meses. Pero eso no es todo, continuó Luciana con indignación. Mi primo abogado investigó al doctor Mendoza y descubrió que tiene antecedentes por falsificación de documentos médicos. También encontró que el juez Ramírez está siendo investigado por corrupción. Tu caso no fue casualidad, Ercilia. Fue parte de una red de estafas que opera desde hace años. La revelación me golpeó como un rayo. No había sido solo víctima de la traición de mis hijos, sino de toda una organización criminal que se especializaba en despojar a ancianos de sus bienes. El doctor Mendoza proporcionaba los diagnósticos falsos, el juez Ramírez firmaba las custodias ilegales, y familias sin escrúpulos como mis propios hijos ejecutaban los robos con total impunidad legal. ¿Cuántas familias han destruido así?, pregunté con horror. Luciana revisó los documentos que había conseguido su primo. Según la investigación preliminar, al menos 50 casos en los últimos 3 años. Ancianos ricos que terminaron en asilos mientras sus familiares se quedaban con todo su patrimonio. Y la mayoría murió sin que nadie supiera jamás la verdad. Esa información cambió completamente mi perspectiva sobre lo que estaba enfrentando. No se trataba solo de recuperar mi dinero o castigar a mis hijos traidores. Se trataba de exponer y destruir una red criminal que había arruinado docenas de vidas, que había convertido el amor familiar en un arma de destrucción masiva. Mi caso podía ser la clave para derribar todo el sistema. Tengo una idea, le dije a Luciana mientras revisaba las grabaciones que había conseguido durante mi día de actuación. Vamos a darles exactamente lo que quieren. Vamos a dejar que celebren su victoria, que crean que todo salió perfecto. Pero mientras tanto, vamos a preparar la trampa más devastadora que jamás hayan imaginado. Durante las siguientes horas, Luciana y yo diseñamos una estrategia que haría que mis hijos se condenaran a sí mismos. Decidimos que yo regresaría secretamente al asilo esa misma noche, fingiendo que jamás había escapado. Mientras tanto, Luciana contactaría a periodistas de investigación que estuvieran interesados en exponer la red de corrupción que habíamos descubierto. ¿Estás segura de que quieres volver a ese lugar horrible?, me preguntó Luciana con preocupación. Es muy arriesgado, Ercilia. ¿Si te descubren? La interrumpí con determinación. Luciana, si no regreso, van a sospechar que algo está mal. Necesito que crean que su plan funcionó perfectamente mientras nosotras preparamos su destrucción total. Esa noche, regresé al hogar San Francisco como un fantasma. La misma ventana que había usado para escapar me sirvió para regresar, sin ser detectada. Al día siguiente, cuando las enfermeras hicieron su ronda matutina, me encontraron en mi cama fingiendo la misma confusión de siempre. Jamás sospecharon que había estado fuera durante 12 horas planeando mi venganza. El sábado por la mañana, tal como habíamos anticipado, Samantha y Sebastián llegaron al asilo para su primera visita a su madre enferma. Venían radiantes, con esa satisfacción de quienes acaban de ganar la lotería. Hola mamá, ¿cómo has estado?, me preguntó Samantha con esa dulzura fingida que ya me resultaba repugnante. ¿Quiénes son ustedes?, les respondí con mi actuación perfeccionada. ¿Por qué están aquí? Vi cómo intercambiaron esas miradas de triunfo que tanto disfrutaban. Para ellos,
Cada síntoma de confusión que yo mostraba era la confirmación de que su plan había sido ejecutado a la perfección. Somos tus hijos, mamá. Venimos a visitarte, murmuró Sebastián con esa paciencia fingida que me revolvía el estómago. ¿Te gusta tu nueva casa? Fingí mirar alrededor con desconcierto. ¿Esta es mi casa? No me gusta. Quiero irme a mi casa de verdad. Sus sonrisas se hicieron más amplias. Era exactamente la reacción que querían escuchar durante la visita. Mantuve la grabadora secreta activada mientras ellos hablaban entre sí, creyendo que mi supuesta demencia me impedía entender sus conversaciones. ¿Ya transferiste todo el dinero?, le susurró Samantha a Sebastián. Por supuesto. Ayer cerramos todas sus cuentas y abrimos las nuestras. También pusimos las propiedades a la venta. En un mes seremos millonarios oficiales. ¿Y el doctor Mendoza?, preguntó Samantha con preocupación. Ya le pagamos su parte. Dice que si alguien pregunta, él sostiene que su diagnóstico es legítimo. Sebastián se rió con esa crueldad que me helaba la sangre. ¿Quién va a preguntar? Una anciana loca encerrada en un asilo no representa ninguna amenaza para nadie. Pero se equivocaban gravemente. Mientras ellos celebraban su crimen perfecto, Luciana ya había contactado a la periodista de investigación más respetada del país. También había presentado las denuncias penales ante la fiscalía, acompañadas de todas las evidencias que habíamos recopilado. La trampa estaba lista para cerrarse sobre ellos, y ni siquiera lo sospechaban. Nos vamos, mamá, me dijo Samantha. Después de media hora de actuación. Volveremos la próxima semana. Mentía descaradamente, y ambos lo sabíamos. Una vez que salieran por esa puerta, jamás regresarían. Yo me convertiría en un fantasma de su pasado, una molestia de la que finalmente se habían deshecho para siempre, pero lo que no sabían era que su próxima visita no sería al asilo, sino a una celda de la cárcel. La justicia que creían haber burlado estaba a punto de alcanzarlos de la manera más brutal posible. El lunes por la mañana, mientras Samantha y Sebastián desayunaban tranquilamente en mi casa creyendo que habían ganado la partida para siempre, la periodista Patricia Herrera llegó al Hogar San Francisco con un equipo de cámaras y la autorización judicial que Luciana había conseguido. Yo estaba preparada, fingiendo confusión ante las enfermeras pero completamente lúcida para la entrevista que cambiaría todo. Señora Cortés, soy Patricia Herrera del noticiero investigativo, Verdades Ocultas, me dijo la periodista cuando estuvimos solas en mi habitación. Su amiga Luciana nos contactó con evidencias muy graves sobre su situación. ¿Está usted realmente enferma o ha sido víctima de una estafa? Por primera vez en días, dejé caer completamente mi máscara de confusión y la miré directamente a los ojos. Señora Herrera, tengo 69 años y mi mente está perfectamente clara. Mis propios hijos me han robado todo y me encerraron. Aquí usando documentos falsificados, le dije con voz firme. Pero no solo eso. He descubierto que forman parte de una red criminal que ha destruido a docenas de familias mayores en esta ciudad. Saqué la grabadora que había mantenido escondida durante todos estos días y le entregué las cintas con las confesiones de mis hijos. Patricia escuchó los audios con expresión de horror creciente. Las voces de Samantha y Sebastián planeando mi destrucción, celebrando su robo, burlándose de mi supuesta ingenuidad, todo estaba registrado con claridad cristalina. Esto es increíble, señora Cortés. ¿Tiene más evidencias? Le mostré todos los documentos bancarios que Luciana había conseguido, las transferencias fraudulentas, los préstamos falsificados, todo el arsenal de pruebas que habíamos recopilado. Mientras Patricia y su equipo documentaban mi testimonio, Luciana apareció en el asilo con el abogado penalista, Daniel Herrera, primo de Patricia y especialista en delitos financieros. Ercilia, tengo noticias extraordinarias, anunció con emoción. La fiscalía acaba de emitir órdenes de arresto contra Samantha, Sebastián, el doctor Mendoza y el juez Ramírez. También congelaron todas las cuentas bancarias donde transfirieron tu dinero.
Pero eso no es todo, continuó Daniel con satisfacción profesional. Nuestra investigación reveló que esta red criminal ha operado durante 5 años, estafando a más de 100 familias mayores. Tu caso se ha convertido en la clave para desmantelar toda la organización. Eres oficialmente la testigo protegida principal en el caso más grande de fraude al adulto mayor en la historia del país. En ese mismo momento, mientras nosotros celebrábamos el contraataque, Samantha y Sebastián recibían la visita más inesperada de sus vidas. Un escuadrón de policías había rodeado mi casa y tocaba a la puerta con una orden de arresto que cambiaría sus destinos para siempre. «Policía. Abran inmediatamente», gritaron los oficiales mientras mis hijos desayunaban tranquilamente, creyendo que eran millonarios intocables. Según me contó Luciana después, Sebastián abrió la puerta con esa arrogancia de quien cree tener todo bajo control. «¿Qué necesitan, oficiales?», preguntó con cordialidad fingida. «Sebastián Cortés está arrestado por fraude agravado, falsificación de documentos y abuso al adulto mayor», anunció el comandante mientras le ponía las esposas. «Tiene derecho a permanecer callado». Samantha salió corriendo hacia la puerta al escuchar la conmoción, pero se encontró con otro grupo de policías que la esperaba con otra orden de arresto. «Esto es una equivocación», gritó con desesperación. «Nosotros no hemos hecho nada malo. Solo estamos cuidando a nuestra madre enferma». Pero sus protestas cayeron en oídos sordos. La evidencia en su contra era abrumadora e irrefutable. Mientras los arrestaban, Patricia y su equipo transmitían en vivo desde el asilo, mostrando al país entero mi testimonio y las pruebas de la red criminal que había sido desmantelada. Esta mujer de 69 años fingió demencia durante días para grabar las confesiones de sus propios hijos, explicaba Patricia a la cámara. Su valentía no solo salvó su propio patrimonio, sino que expuso una organización que había destruido cientos de familias. La noticia se extendió como fuego por todo el país. Los teléfonos del noticiero no paraban de sonar con llamadas de otras familias que habían sido víctimas de estafas similares. Ancianos que habían perdido todo, hijos que habían sospechado de estafas pero no sabían cómo probarlas, abogados que habían encontrado casos sospechosos pero no tenían evidencias suficientes. Mi historia se había convertido en el catalizador de una revolución judicial. «Señora Cortés, usted se ha convertido en un símbolo nacional de resistencia», me dijo Patricia cuando terminó la transmisión. «¿Cómo se siente al saber que su valentía ha salvado a tantas familias?». La miré con una mezcla de satisfacción y tristeza. Me siento aliviada de que se haga justicia, pero también destrozada porque mis propios hijos fueron capaces de esto. Daniel me explicó los siguientes pasos del proceso legal. Samantha y Sebastián enfrentan cargos que pueden resultar en hasta 20 años de prisión cada uno. El doctor Mendoza y el juez Ramírez también están arrestados. Todas tus propiedades y cuentas bancarias serán restituidas completamente. Además, tendrás derecho a demandas civiles por daños y perjuicios. Pero había algo más que Daniel había descubierto durante su investigación. «Ercilia, encontramos evidencia de que tus hijos no actuaron solos. Tenían cómplices que los ayudaron a acceder a tu información bancaria, falsificar documentos y planificar todo el esquema. Una de esas personas es la esposa de Sebastián, quien trabajaba en el banco donde tenías tus cuentas principales». La revelación me golpeó como un rayo. Alma, la nuera que había recibido en mi familia con brazos abiertos, que había comido en mi mesa durante años, que había fingido amarme como a una segunda madre, también había sido parte de la conspiración. La traición era más profunda y más extensa de lo que jamás había imaginado. ¿Cuántas personas estuvieron involucradas en destruir mi vida?, pregunté con dolor. Daniel revisó sus notas con expresión grave. Hasta ahora hemos identificado a 8 personas directamente involucradas en tu caso específico. Pero la red completa incluye a más de 30 individuos, incluyendo empleados bancarios, funcionarios judiciales, personal médico y familiares. Traidores. Esa tarde, cuando finalmente salí del Hogar San Francisco como mujer libre,
Una multitud de periodistas me esperaba en la entrada. Cámaras, micrófonos, preguntas gritadas desde todos los ángulos. Señora Cortés, ¿cómo logró fingir demencia tan convincentemente? ¿Qué mensaje tiene para otras personas mayores que puedan estar en situaciones similares? ¿Cómo se siente al saber que sus hijos irán a la cárcel? Me detuve ante las cámaras y, por primera vez en días, hablé con mi verdadera voz. Fuerte y clara. Quiero que todos los adultos mayores del país sepan que no están solos, que no tienen que aceptar el abuso de nadie, ni siquiera de sus propios hijos. Y quiero que todos los hijos ingratos sepan que su maldad siempre tiene consecuencias. La justicia tal vez llegue tarde, pero siempre llega. Luciana me abrazó mientras caminábamos hacia su auto, alejándonos del lugar que había sido mi prisión. Durante los días más oscuros de mi vida. ¿A dónde vamos ahora?, me preguntó. Sonreí por primera vez en semanas, sintiendo un peso enorme levantarse de mis hombros. A casa, Luciana. Vamos a mi casa, que ahora sé que realmente me pertenece. 6 meses después del día que cambió mi vida para siempre, estoy sentada en mi jardín tomando café con Luciana, observando las flores que planté para celebrar mi libertad. El juicio de mis hijos terminó la semana pasada con sentencias de 18 años para Samantha y 20 para Sebastián. El doctor Mendoza recibió 15 años, y el juez Ramírez fue condenado a 25 años por corrupción agravada. La justicia, aunque tardía, finalmente llegó con todo su peso. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo?, le digo a Luciana. Mientras reviso los estados de cuenta que muestran que mi patrimonio no solo fue completamente restituido, sino que creció considerablemente gracias a las demandas civiles que gané. Mis hijos creían que iban a heredar todo cuando yo muriera naturalmente. Ahora no van a heredar ni un peso, y probablemente yo les sobreviva a los dos. Luciana se ríe con esa libertad que solo viene después de sobrevivir una tormenta. Ercilia. Te has convertido en una leyenda. Ayer vi tu entrevista en el programa matutino más popular del país. La conductora te llamó, la mujer más valiente de México, . Es verdad que mi historia trascendió fronteras. Periódicos de toda América Latina han publicado artículos sobre el caso, y organizaciones de derechos de adultos mayores me han invitado a dar conferencias en varios países. Pero más allá de la fama inesperada, lo que más me llena de satisfacción es saber que mi historia sirvió para salvar a otras familias. Daniel me informó que, gracias a las investigaciones que se abrieron a partir de mi caso, más de 200 familias recuperaron patrimonios robados y otros 300 casos sospechosos están siendo investigados actualmente. Mi dolor se convirtió en la semilla de justicia para miles de personas. ¿Has pensado en visitarlos en la cárcel?, me pregunta Luciana con curiosidad. Es una pregunta que me han hecho muchas veces durante estos meses. Mi respuesta siempre es la misma: ellos dejaron de ser mis hijos el día que decidieron destruirme. No tengo nada que decirles, y no necesito su arrepentimiento para estar en paz conmigo misma. La verdad es que he encontrado una familia mucho mejor en las personas que me apoyaron durante mi lucha. Luciana, que arriesgó todo para ayudarme. Daniel, que trabajó incansablemente para asegurar justicia. Patricia, que dio voz a mi historia cuando nadie más quería escucharla. Los empleados de mis tiendas, que mantuvieron el negocio funcionando mientras yo luchaba por mi libertad. Esa es mi verdadera familia ahora. Las tiendas están prosperando más que nunca. Después de toda la publicidad del caso, muchas personas vienen específicamente a comprar conmigo porque admiran mi historia. Doña Ercilia, usted es una inspiración, me dicen constantemente. Nos enseñó que nunca es demasiado tarde para luchar por lo que es justo. Algunos días me da risa pensar que la traición de mis hijos terminó siendo la mejor publicidad que mis negocios pudieron haber tenido. He decidido usar mi nueva posición para algo más grande que mis intereses personales. Con la ayuda de Daniel, establecí una fundación que ofrece asesoría legal gratuita a adultos mayores que sospechan estar siendo estafados por sus familias. Fundación Ercilia Cortés, Nunca es tarde para la justicia, se llama,
Y ya hemos ayudado a más de 50 familias en situaciones similares a la mía. También trabajo como consultora para el gobierno en la creación de nuevas leyes que protejan mejor a los adultos mayores. Mi experiencia fingiendo demencia para exponer la corrupción se ha convertido en un caso de estudio en universidades de derecho. El caso Cortés aparece ahora en libros de texto como ejemplo de cómo la determinación de una víctima puede desmantelar redes criminales enteras. ¿Te arrepientes de algo?, me pregunta Luciana durante una de nuestras conversaciones semanales. Lo pienso por un momento mientras observo las fotos familiares que ahora incluyen solo a las personas que realmente me aman. Me arrepiento de haber sido tan ingenua durante tantos años, de no haber visto las señales de alarma, de haber confiado ciegamente en personas que no lo merecían. Pero también he aprendido lecciones valiosas de esta experiencia devastadora. Aprendí que el amor verdadero no se demuestra con palabras dulces sino con acciones consistentes. Aprendí que la familia no siempre está determinada por la sangre sino por la lealtad y el respeto mutuo. Aprendí que nunca es demasiado tarde para defenderse, sin importar cuán poderosos parezcan los enemigos. Los fines de semana, cuando no tengo reuniones de la fundación o entrevistas con periodistas, me dedico a actividades que durante años tuve que posponer por trabajar tanto. Tomo clases de pintura, leo novelas que siempre quise leer, viajo a lugares que soñé conocer. A los 69 años, finalmente estoy viviendo la vida que merezco. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto?, le digo a Luciana mientras vemos el atardecer desde mi jardín. Samantha y Sebastián pensaron que me estaban quitando la vida, pero en realidad me la devolvieron. Me liberaron de la carga de amarlos incondicionalmente a pesar de su maldad. Me liberaron de la responsabilidad de cuidar a personas que no me valoraban. Ayer recibí una carta de Samantha desde la cárcel. La primera comunicación directa desde su arresto. En ella me suplicaba perdón, me decía que todo había sido idea de Sebastián, que ella me amaba de verdad y que se arrepentía profundamente. La leí completa y luego la tiré a la basura sin responder. Algunas heridas son demasiado profundas para sanar, y algunas traiciones demasiado calculadas para merecer perdón. Mi rutina matutina ahora incluye desayunar sin miedo a ser envenenada, revisar mis cuentas bancarias sabiendo que nadie las está vaciando en secreto, y planificar mi día con la tranquilidad de saber que puedo tomar mis propias decisiones. Son placeres simples que antes daba por sentados, pero que ahora valoro como los tesoros más preciosos de mi existencia. ¿Qué consejo le darías a alguien que está pasando por algo similar?, me preguntó Patricia en nuestra última entrevista. Le diría que confíe en sus instintos, que documente todo, que busque ayuda en personas de confianza, y que nunca se rinda. Pero sobre todo, le diría que recuerde que sobrevivir a la traición familiar no es solo posible, sino que puede convertirse en la experiencia más liberadora de su vida. Esta mañana, mientras escribo en mi diario las reflexiones de estos meses transformadores, pienso en todas las mujeres de mi edad que podrían estar viviendo traiciones similares en silencio. Mi historia les demuestra que no importa cuán tarde parezca, nunca es demasiado tarde para recuperar el control de tu propia vida. Hoy cumplo 70 años. Es mi primer cumpleaños en décadas sin hijos que finjan amarme mientras planean mi destrucción. En lugar de eso, lo celebraré rodeada de personas que me aprecian genuinamente, en la casa que realmente me pertenece, con la tranquilidad de saber que finalmente estoy viviendo en mis propios términos. Luciana llega temprano con un pastel casero y una sonrisa que no necesita fingir. Feliz cumpleaños, guerrera, me dice mientras me abraza. Y por primera vez en años, cuando alguien me llama con cariño, sé que es completamente sincero. Estoy sola en términos de familia biológica, pero por primera vez en mi vida, estoy verdaderamente en paz conmigo misma y con las decisiones que he tomado. La historia de Ercilia Cortés no terminó con la traición de sus hijos. Comenzó el día que decidió luchar por su dignidad y su justicia. Y esta nueva historia apenas está empezando.